Ya, ante todo, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestro curso de informática. Ya, a ver, vamos a tocar nuestro primer tema, que es el uso y las funciones de la computadora. Vamos a ver por qué es importante una computadora, cuáles son sus usos y las funciones que tienen estas, ¿ya? La computadora es una máquina diseñada para facilitar el trabajo y la vida de las personas. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos a papá o a mamá trabajando para alguna empresa, ¿no? ¿De qué forma las computadoras le facilitan el trabajo? En esta forma tenemos, primero, por ejemplo, un ejemplo tendríamos, si papá o mamá es contador, la computadora le facilita tener una interacción directa con su NAT. Si papá o mamá quieren escribir un texto para posteriormente poder imprimirlo, igual lo pueden hacer desde la computadora. Al igual que nosotros como estudiantes, ¿qué podemos hacer? Escribir un cuento, redactar un cuento y posteriormente imprimirlo, ¿verdad? Entonces lo que hace es facilita ese trabajo, ¿ya? Con ella también realizamos cálculos, diseños, escribimos textos, guardamos la información, navegamos en internet y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos navegar en internet, entrar a las redes sociales, ya sea Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, lo que podemos hacer es ingresar mediante la computadora cuando ésta esté conectada a internet, ¿ya? Cuando papá o mamá quieren hacer unos cálculos, lo pueden hacer igual, ¿no? Desde la computadora en un programa llamado Excel, igual, ¿no? Si queremos hacer un diseño, lo podemos hacer en un programa llamado Photoshop, ¿no? O PrestaShop o cualquier programa que esté diseñado para hacer ese tipo de diseños. Otra función que tenemos es escribir, ¿no? Cuando nosotros redactamos un texto, ¿no? En el Word, que redactamos el texto y posteriormente podemos imprimirlo. Entonces, nos permite hacer eso, ¿no? Nos permite hacer todo este tipo de funciones, nos facilita las actividades diarias, ¿no? De los trabajos que queremos hacer. Vamos a ver un video en el cual nos va a dar las maneras adecuadas del uso de la computadora, ¿no? No es tener una computadora y pasarnos todo el día ahí, ¿no? Sino tenemos que respetar ciertos parámetros de salud de la informática. A ver, vamos a ver a continuación ese video. No podemos imaginar el mundo moderno sin la existencia de las computadoras. Ellas se han convertido en una herramienta indispensable en las comunicaciones, en muchas industrias, e incluso forman parte de millones de hogares en todo el planeta. Son tan comunes y atractivas para nosotros que en ocasiones olvidamos que son una herramienta de trabajo. Y toda herramienta cuenta con una serie de reglas de uso para garantizar la salud del usuario. Las reglas que no podemos olvidar al utilizar una computadora son: colocar el monitor al nivel de los ojos a una distancia cómoda. No es bueno forzar la vista para ver la pantalla. Colocar el equipo en una superficie segura y sólida, como un escritorio o una mesa. Apartar cables y accesorios de las áreas de movimiento de los usuarios. Las personas podrían tropezarse con cables sueltos y provocar un accidente. Usar una silla o sillón con soporte cómodo para mantener rectos el cuello y la espalda. Asegurarnos de que el lugar de trabajo está bien iluminado y cuenta con ventilación adecuada. Usar el equipo por periodos de tiempo cortos. Recordemos una vez más que la computadora es una herramienta de trabajo. Claro, hay cosas divertidas que pueden hacerse con ella, pero no olvides que también hay mucha diversión en actividades con amigos o familiares al aire libre. Ya, entonces ya hemos visto, ¿no? El funcionamiento de nuestra computadora. Debemos saber cuándo utilizar y cuándo, si tenemos que hacer una actividad física, realizar la actividad física, ¿no? No necesariamente tenemos que estar sentados todo el día en una computadora y saber los parámetros, ¿no? Mantener una distancia en la computadora, tener la computadora en un sitio firme o una mesa o escritorio donde puede estar reposando la computadora, ¿no? Al igual que debemos mantener una silla adecuada para mantener una postura al estar frente a la computadora y no nos tengamos un dolor de espalda o un dolor de cuello, ¿no?
Ya, entonces vamos a ver ahora una de las partes principales de la computadora, ¿ya? Que es el CPU. ¿Qué es el CPU? Es la unidad de proceso central. ¿De qué se encarga? Este CPU se encarga de interpretar, ejecutar las funciones que le encarga que el mouse o teclado, ¿no? U otros dispositivos de entrada. Este CPU, ¿dónde lo podemos ubicar? Si tenemos una computadora de escritorio, podemos tener, ustedes pueden revisar ahorita, que tienen una caja que se llama case. Dentro de ese case tenemos una unidad de proceso central que tiene esta forma, ¿no? La forma de estos cuadraditos chiquitos. Ese dispositivo es el cerebro de la computadora. Así como nosotros tenemos un cerebro que se encarga de, ¿qué? De interpretar y ejecutar las funciones, ¿no? Ya sea de la vista, del gusto, la computadora igual, ¿no? Tiene su propio cerebro que le ayuda ¿a qué? A interpretar y ejecutar funciones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procesos que realiza este CPU, ¿no? Realiza entrada de datos. Por ejemplo, si yo tecleo en mi teclado, lo que pasa es pasa la información ¿a dónde? A este microprocesador. Eso se llama entrada de datos. Proceso de datos. Ese CPU se encarga de pensar, ¿no? Así como nosotros tenemos un cerebro, la computadora tiene su cerebro. Se encarga de ¿qué? De procesar, interpretar qué es lo que le estás mandando en el teclado, qué función le estás mandando, ¿no? Y posteriormente tenemos una salida de datos. ¿Dónde se muestra la salida de datos? En el monitor, ¿no? Si yo tecleo la letra A, llega esa información a mi CPU agarra e interpreta que he escrito la letra y lo muestra en el monitor, ¿no? Entonces, eso sería lo que es el CPU, ¿ya? Vamos a nuestro siguiente dispositivo, que sería el teclado. Bueno, todos tienen un teclado, ya estén en una computadora de escritorio o una laptop. ¿De qué se encarga el teclado? Es un dispositivo de entrada que se encarga de entrar información, ¿no? Como les dije, ustedes teclean una tecla A, por ejemplo, ¿no? Lo que se encarga el teclado es mandar esa información, ¿dónde? Al CPU. ¿Cuál es la única función del teclado? Es enviar la información. ¿Hacia dónde? Hacia adentro, hacia el CPU, ¿ya? Y este teclado está compuesto en 4 partes, ¿no? Teclado de función, que es el teclado de la letra F, desde la F1 hasta la F12. Teclado alfanumérico, que es la parte de su teclado donde encontramos letras y números, ¿ya? O símbolos. Teclado de control, que vendrían a ser las direccionales, ¿no? Que ustedes pueden apreciar en sus teclados, ¿no? Son flechitas. Y pues finalizando tenemos el teclado numérico, ¿no? Que está en la parte derecha, que nos permite escribir directamente los números, ¿ya? Después tenemos lo que es el mouse. Mouse o ratón, como lo llaman, ¿no? Es un dispositivo ¿de qué? De entrada. ¿Por qué de entrada? Porque igual, ¿no? Cuando yo hago clic en el mouse, lo que pasa es, pasa esa información al CPU y el CPU lo procesa, ¿verdad? Entonces lo que estamos mandando es una información de entrada. ¿Cómo está compuesto este mouse? Consta de 2 botones, ¿no? Ya sea clic izquierdo y clic derecho. Algunos mouse tienen lo que es el botoncito del medio, que se llama scroll. ¿Qué nos permite hacer? Desplazarnos ya sea de izquierda a derecha, de hacia arriba hacia abajo. Depende cómo nosotros lo utilicemos, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los monitores. Los monitores son dispositivos de finalización, terminales, en los cuales se presentan los cuadros de texto o gráficos, ¿no? Son dispositivos de salida de datos. Cuando ustedes han tecleado por el teclado, ha llegado la información al CPU, este CPU por donde te expulsa los datos, por donde bota los datos hacia el usuario, o sea, hacia ustedes, mediante el monitor. ¿Por qué? Porque es la única forma de que ustedes pueden visualizar la información, ¿no? Si yo tecleo en el teclado, viene al CPU. ¿Yo puedo visualizar lo que está haciendo el CPU? No puedo visualizar. ¿Cuándo puedo visualizar? En el monitor, cuando el CPU me bote la información en el monitor, ¿ya? Y podemos tener varios monitores, ¿no? Entre ellos los monitores tenemos los más antiguos que tenían forma cuadrada y los actuales que ustedes deben tener en casa, que son los monitores planos, ¿ya? Eso sería todo por ahora. Espero verlos en la siguiente clase.